Somos una llave estratégica para las inversiones ubicada en el sur del Perú, que posibilita el desarrollo de negocios competitivos para atender necesidades de bienes y servicios en el territorio peruano y el extranjero. Bienvenidos a la Zona Especial de Desarrollo Hilo, SED Hilo, plataforma ideal para realizar inversiones competitivas con la finalidad de hacer negocios para atender las necesidades de los mercados nacional e internacional. Somos una plataforma de negocios que ofrece ventajas competitivas y comparativas para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. Nos ubicamos en la zona suroccidental de América Latina, en la provincia de Hilo, región Moquegua. Contamos con una conectividad vía aérea, marítima y terrestre. SED Hilo tiene la naturaleza de zona primaria aduanera especial. Asimismo, goza de un régimen especial en materia tributaria y aduanera. Cuenta con un área de terreno de 326 hectáreas destinadas para el desarrollo de diversas actividades de los inversionistas. Disponemos de los servicios de energía eléctrica, red de agua, telefonía e internet con fibra óptica del Nodo Sur Perú, con monitoreo en tiempo real de nuestras operaciones, los 365 días del año, las 24 horas del día. Nos encontramos localizados en la carretera Costanera Sur, a 7.6 kilómetros del puerto de Hilo, articulados al tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, a través de la cual podemos llegar a Brasil y Bolivia, carretera costanera y panamericana que nos vincula con todo el territorio nacional y con el vecino país de Chile. El aeropuerto de esta ciudad está ubicado frente a SED Hilo, con una frecuencia regular de vuelos nacionales. Hilo es una moderna ciudad portuaria a orillas del Océano Pacífico. Cuenta con todos los servicios como hoteles cómodos, acogedores y de calidad, restaurantes con una variedad en gastronomía nacional e internacional y entretenimiento, entidades financieras, agencias navieras, aduaneras y de practicaje naval. En Hilo encontrarás mano de obra calificada, egresado de las universidades e instituciones educativas técnicas de nivel superior. En esta provincia se desarrollan importantes actividades de explotación minera, generación de energía, entre otras, con presencia de empresas transnacionales como son Grupo México, Engie, Anglo American, Hampton, Enel, entre otras. Además, Hilo es el eje de desarrollo de futuros megaproyectos como el Gasoducto Sur Perú, la industria petroquímica, el tren bioceánico, proyectos que impulsarán el desarrollo de las empresas estratégicamente ubicadas en nuestra región. Nosotros somos productores de sulfato de cobre pentahidratado. Es un producto commodity que tiene diversos usos para el sector agroindustrial, como componente de alimentación de animales, como fungicida, ¿no? Como algicida, ¿no? También tiene usos en el sector farmacéutico, algunas aplicaciones muy específicas, y también en el sector minero para la explotación de zinc. Bueno, nosotros decidimos instalarnos aquí en esta zona porque habíamos indagado terrenos, habíamos indagado facilidades, porque para esto se necesita terreno, se necesita energía, se necesita agua, ¿no? Insumos básicos que en otra parte de la ciudad no lo encontrábamos, ¿no? O sea, o había terreno pero no había energía ni agua cerca, ¿sí? Sin embargo, aquí en la zona franca hay eso, ¿sí? Y sí pudimos, previa evaluación, decidir por instalarnos aquí, ¿no? Y eso creo que es una ventaja, tener todas las facilidades cerca. Creo que siempre es beneficioso estar aquí en esta zona especial de desarrollo, más conocida como SED Hilo. Las actividades que se pueden desarrollar son industriales,
conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. Asimismo, comprende el ensamblaje, que consiste en acoplar partes, piezas, componentes, subconjuntos o conjuntos que, al ser integrados, dan como resultado un producto con características distintas a dichos componentes. Logísticas, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización de mercancías al interior de la SED, al extranjero o al resto del territorio nacional, de consolidación y desconsolidación de mercancías, manipuleo, embalaje, desembalaje, etiquetado, fraccionamiento, packing, envasado, liofilizado o preparación o conservación de mercancías para su transporte, reparación o reacondicionamiento, soporte técnico, reparación, reconstrucción, remanufactura, repotenciación, mantenimiento y reciclaje de mercancías, telecomunicaciones, establecimiento de red de telecomunicaciones destinada a emisión, transmisión o recepción de señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos, tecnología de la información, servicios de centros de contacto, desarrollo de software, diseño, construcción, administración, alojamiento de información a través de redes y terminales informáticas, data center, investigación y desarrollo científico y tecnológico, análisis, ensayos, certificaciones, descubrimientos, aumentar el conocimiento, capacitar, desarrollar soluciones, crear o mejorar procesos para cualquier campo de la industria productiva, extractiva de bienes o servicios. Maquila, proceso por el cual ingresan mercancías a la SED con el objetivo de que solo se le incorpore el valor agregado correspondiente a la mano de obra. Entonces, SED Hilo nos ha servido como una base, nos ha brindado pues el soporte que necesitamos con la operación del equipo. Estratégicamente, el SED Hilo está cerca del puerto en Apu, en Hilo. Adicionalmente, para nosotros confluyen los accesos, por ejemplo, del sur, la mercadería que podemos traer de la zona de Chile, lo que viene de Lima. Entonces esa es una principal ventaja, la ubicación geográfica, que es estratégica para atender a la zona sur. Lo principal es que estamos insertados en un punto geográficamente estratégico para poder atender de buena manera los requerimientos de las mineras, porque estamos muy cerca, o sea, eso es innegable. Uno de los beneficios es que nuestra mercadería, cuando llega a los almacenes, la tenemos por un periodo X, y una vez que la mercadería ya sale con venta al cliente final, se pagan los aranceles. Ofrecemos un tratamiento aduanero, tributario y arancelario exclusivo que facilita las operaciones de comercio exterior, elevando la competitividad. Suspensión del pago de derechos e impuestos de importación, en tanto la mercancía se mantenga al interior de SED Hilo, las cuales se cancelan recién al momento de destinar la carga al resto del país. Los productos elaborados o fabricados en la SED Hilo, cuyo destino sea el resto del territorio nacional, pagan, en lo que corresponde al ad valorem, la tasa arancelaria más baja que se aplica en el país según los acuerdos y convenios internacionales, 0%. El trámite aduanero correspondiente puede ser efectuado mediante despacho simplificado de importación. Los ingresos de carga internacional efectuados por jurisdicciones aduaneras distintas a Hilo se tramitan bajo una solicitud de traslado o al amparo de tratados, convenios o acuerdos de transporte internacional de mercancías, no resultando necesaria la participación de un agente de aduana. El suministro de energía eléctrica a favor de los sujetos domiciliados en la SED se considera como una exportación de servicios, por lo que está exonerado del IGB. Procedemos desde Lima, pero hemos apostado, ¿no?, en la zona sur. Vamos a crear un polo de desarrollo con la participación de una masa de trabajadores promedio de 22 a 23 personas.
La Zona Especial de Desarrollo Hilo, bajo el marco de una economía abierta y favorable a la inversión nacional y extranjera, vienen desarrollando una infraestructura adecuada con disponibilidad de terrenos para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Las operaciones que se realizan en SET Hilo gozan de simplificación de procesos aduaneros e incentivos tributarios y arancelarios que permiten brindar facilidades para realizar encadenamientos productivos y generar clúster, principalmente para el desarrollo de la actividad industrial y de servicios destinados a los exportadores, importadores, operadores del comercio internacional, proveedores de servicios logísticos y otros. Asimismo, se cuenta con un sitio agroindustrial para brindar soporte al desarrollo de actividades industriales con productos agrícolas en el sur del país. El sitio agroindustrial dirige principalmente toda la atención de sus servicios a pequeñas empresas, microempresarios y pequeños productores. Puede ser que inicialmente no tengan un RUC, puede ser que recién estén en proceso de formalización, entonces desde ese momento los acogemos con muchísimo gusto para comenzar a trabajar y poder lograr que ellos sean competitivos. Si tienes una idea de negocio, una idea de emprendimiento y no sabes cómo encaminarlo, vengan, los invitamos a que nos visiten, tenemos un excelente equipo de trabajo y estamos dispuestos a apoyarlos en todo su proceso. En SET Hilo se tienen implementadas políticas de responsabilidad social y medioambiental, cuidando que cada proyecto que se desarrolle cumpla con los estándares permitidos. Somos el socio estratégico que necesitas para tus inversiones y negocios. Zona Especial de Desarrollo Hilo, la llave estratégica para abrir tus proyectos al mundo.